Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por venir. Más que todo quiero agradecer a ustedes presentes por estar aquí hoy día, por darse su tiempo, por abrir un poco de su sensibilidad, por estar aquí sentados. Y es un poco extraño para mí que estén leyendo lo que he escrito, y también es muy bonito, así que muchas gracias a ustedes y un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, quiero empezar hablando acerca de la elección del título y explicar por qué lo elegí. No quiero que piensen que es acerca de dolor por adolecer, más que todo es acerca de la transformación, y creo que se viene entendiendo por lo que han hablado los comentaristas. La palabra adolescente viene del verbo adolecerse, de latín, que significa alguien que está creciendo, y es un proceso de convertirse hacia algo más. En teoría el término adolescente es bastante reciente, es un fenómeno moderno, es un producto cultural de la revolución industrial, y también hay una frase de Fanny Hall en el libro de 1964 que me resuena bastante con el poemario. Es acerca de que la adolescencia es como un nuevo nacimiento, porque hay mucha exploración, también muchas contradicciones, se rompe también muchos patrones que se venían repitiendo. Y es también esta frase que responde al libro como una fragmentación y una metamorfosis del yo. Y también sí es cierto que en este libro y sobre estos temas hablo bastante acerca del cambio. Quiero que entiendan que el cambio no es algo propio de esta edad, sino es algo propio del cosmos, del mundo, de la vida propia, del orden natural que nos rodea, que siempre está en constante cambio y en movimiento. Ya explicando un poco de la elección del título, quiero explicar que yo dividí el poemario como en tres fragmentos, por así decirlo, 3 capítulos. Que no quiero decir capítulos porque en realidad no son capítulos, son fragmentos, que no son capítulos como tal. El primero está más orientado hacia una fase un poco más nihilista, que no lo quiero llamar como corrientes filosóficas, porque no quiero que lo entiendan como filosofía, quiero que abran un poco más su sensibilidad. El segundo hay cierto romanticismo y bastante hedonismo, bastante la verdad. Y el tercero es ya más reflexivo, es la unificación de esas dos primeras partes del poemario. También es bastante existencialista y un poco absurdo también. Y esto responde claramente a la cuestión anímica y transitoria de esta edad de la adolescencia. Y por eso es que lo decidí dividir más o menos en estas corrientes, para explicar más o menos esta transición anímicamente hablando, ¿no? Porque muchas veces en estos procesos pasamos donde nada parece tener sentido, a sentir intensamente y luego preguntarnos, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Y por qué estamos habitando aquí? Y bueno, voy a leer pequeños fragmentos para que entiendan y bajar un poco esta idea. Por ejemplo, en Espejo, que es la primera parte de cómo empiezo el poemario, cuando hablo de cada ondulación con una brújula rota, cada reflejo extraviado entre sal y ensueño. El primer capítulo es asociado al agua, hay referencias de Poseidón, criaturas marinas. Quería transmitir una sensación de profundidad, sensibilidad y descubrimiento. Es la etapa más tierna, donde te estás dando cuenta que simplemente eres un humano, que te vas a morir, simplemente eres una carne. Es una etapa más contemplativa, y hay cierta sensación de vacío y obviamente desorientación. Luego pasamos a Sangre, que ya viene como el intermedio del poemario. Voy a citar el comienzo. Inti Raymi, 9 días ardiendo, la tierra abre su vena para recordarnos cómo crecer.
Bueno, este es el comienzo de la segunda parte del poemario, está dividida en tres. En esta parte es más que todo el juego de la adolescencia media, más o menos los 15 años, 16 años, la rebeldía, el cuestionamiento y bastante intensidad emocional, donde nada parece encajar y obviamente nada te parece, nada te gusta, todo te molesta y obviamente te quieres confrontar al mundo. Y también una parte más adelante, el astro bebe y nosotros también, referencia al sol, por supuesto. Hago referencia al Inti Raymi, a la tierra, a las pasiones, a la energía vital del sol. Y luego polvo. Finalmente, en esta última parte, después del agua y el fuego, ¿qué viene? Viene la ceniza, viene el polvo. Después del fuego queda residuo. Entonces finalmente queda la reflexión. En esta parte representa una adolescencia más tardía, más introspectiva, donde ya no todo es explosión, sino un poco más reflexión, reconstrucción, y quería unir simbólicamente esos elementos anteriores en uno, que era el polvo. Y no solamente el polvo como resto de lo vivido, sino también como la posibilidad de esta transformación. Y utilizo estos símbolos y elementos de la alquimia, porque me interesa representar la adolescencia no solamente como una etapa biológica, sino también espiritual, existencial. Y claro, o sea, por eso la mitología, los símbolos, todo eso, para explicarme un poco más. Y cómo convivir con todas estas versiones anteriores y esta ramificación como la superación de lo anterior. No como la superación entendida como la palabra de superar, sino como algo más trivial. Y luego, bueno, quiero leer algunos de los poemas que más me gustan. No que más me gustan, es mentira. Solamente quiero leerlos porque quiero conversar acerca de ellos. Bueno, antes quiero aclarar algo. Que si bien es cierto, estos poemas contienen alma del autor, no narran su vida. Pues es la voz poética. Hay máscaras en el lenguaje, sombras hechas paisajes, entre símbolos y figuras. Nada es literal. Hoy no tengo voz. Es más, ¿qué importa mi voz? ¿A quién importa mi voz? Solo me importa la interpretación, tu interpretación. Y hoy se conmemora la muerte del autor. Quiero leer por primera vez que, bueno, el órgano más grande se transforma en manto de gallina. A los ojos no te puedo ver. Los pétalos intactos están. Impresionantemente paralizante. Permítete sentir. Hacia lo desconocido. Al mundo de mis sueños. Emociones neón. Entre tú y yo. Es verdad que, o sea, el poema puede tener las interpretaciones que tú quieras, pero yo quiero traer hoy a la mesa el tema del asombro, del nuevo. Es verdad que el poema es un poco sugerente, es verdad, pero lo que yo quiero traer hoy día es el tema de que no se dejen de asombrar y maravillarse por el mundo, aunque sean las cosas más banales y cotidianas, como despertarse, hacerse un café y verse un video en YouTube. Porque crecer, o sea, crezcan en experiencias, en conocimiento, pero no dejan de asombrarse de la vida. Porque en verdad, o sea, si no, ¿qué hacemos aquí? ¿No? O sea, Nietzsche hablaba del tema de que hay tres espíritus en Así habló Zaratustra, el espíritu del dolor, que, bueno, ya es la destrucción de todos los valores, pero del niño, de la creación, del juego, de la libertad, y el vivir creando nuevas formas de existir. Entonces asómbrense hasta con las cosas más tontas. Eso es lo que quiero traer con el poema de Por primera vez. Bueno, luego con Hada Peregrina, que es que este me hace acordar a muchas cosas, pero igual, bueno, soy una hada peregrina, me nutro de cigarros y leche fría, zarpo sin saber dónde estoy, ya llevo 3 días sin bañarme, no tengo inmaculada, decoro impostada, vivo cada mesada, empacar es fácil,
cosmopolitana, viajera, nómada, vagabunda, pero les cuento un secreto, la cuido y la mantengo. Esta casa es especial y maravillosa, llena cuerpo, del mundo soy, ahí pertenezco. Mi mamá siempre me decía que tú eres del mundo, tú has venido aquí, no sé cómo, pero tú eres del mundo. Y o sea, nunca he tenido ese tema de arraigo hacia las personas o los lugares, porque constantemente me he ido mudando. Y hay algo que leí de Hermann Hesse, que si tu hogar no es en ningún lugar, tu hogar está en ti. Y que no importa si tienes 2 o 3 casas, no importa eso. Si no sabes convivir contigo mismo, igual de nada sirve tener las casas que tengas. Porque si no estás bien contigo mismo, ¿qué importa? Aprende a convivir contigo mismo. Otro que me gusta mucho, porque me hace acordar a muchísimas memorias que tengo, es Bajada Alta. Y también me gusta mucho por cómo está construido, porque, o sea, porque parecen olas. O sea, si tú lo ves, parecen olas. 10:55 p.m., 12 a.m., 4:20 a.m., algunos mojados en la orilla, temblaban sin toalla, pero reían eufóricos mientras prendían un cigarro que decía que los calentaría. Otros dos esperaban donde las olas calientan. Uno de esos se lanzó hacia la profundidad y gritamos desde afuera: ¿dónde mierda te vas a ahogar? Nadie te va a sacar. Pero esta es la tradición en Bajada Alta. Las memorias se mojan y regresan renovadas. Mucho pues basta para recordar que somos latidos, estamos vivos. Sombras mojadas, donde las olas rompen el mundo en pedazos, visitantes empapados, se regresan distintos, almas compartidas en contemplación, naciendo del mar, sin nombre ni dirección. Y bueno, me faltan dos más. Bueno, supongo que aquí hay muchísimas personas que les gustan las fotos. Y yo me pregunto que si la memoria revela o distorsiona. Entonces, una foto que vendría a ser pasado, presente o futuro. Y es así como nace aquí, también porque amo la fotografía y el cine. Guardo semblantes que jamás me miran, pupilas que brillan, sin saber que han de ser estiércol. Conservo sedimentos ajenos, vivo de ellos, con el diafragma expuesto, que ahondo nichos negativos, archivo de almas en proceso de extinción, disparos intensos, eclipses ciegos. Yo no existo, pero tú sí en el recuerdo. El ojo que guarda y atesora, que nunca pertenece, la misma cámara. Ese es del punto de vista, la voz poética en la que me estoy refiriendo en el poema, la cámara. Y bueno, quiero terminar con un último poema que es Relámpago, que a mí no me gusta mucho, pero quiero traer a la mesa otro tema con este, ya para finalizar. Relámpago. Como quien ha entendido que los relojes sangran mentiras, que la belleza es un delirio de época y el destino son fábulas mal contadas, no es obligatorio entender. Y aquí hay un juego de palabras y también con la estructura del poema. Y quiero que se queden pensando un rato en el poema, que lo tengan como ruido de televisor de fondo. Porque al final adolecer parece que solo se termina contradiciendo constantemente y que al final el ser humano, si bien es cierto, es contradictorio. Me gusta pensar que adolecer en verdad es un poemario que reúne distintas caras, símbolos, estados emocionales que al final hacen parte de un mismo todo, un mismo cuerpo.
y tomar esta idea de Víctor Hugo, que habla de la mirada del triple poeta, lo cito textualmente, al igual que el imperial Júpiter, el poeta tiene mirada triple. La mirada es observación, imaginación y intuición. La observación ve lo visible, la imaginación transforma lo visible, y la intuición atraviesa lo invisible y lo percibe en lo oculto. A mí me parece súper interesante cómo desde sus ciclos las personas se imaginan dioses, triples o símbolos, y las religiones, también los filósofos, siempre están con este constante pensamiento de tres: el hinduismo, la mitología griega, el cristianismo con la sexualidad, y largos etc. No, para no irme a Dante, Hegel, etc. Siento que esa triada es una conexión que va más allá de nosotros, va más allá y se conecta también con el todo. También es un poco lo que quiso hacer con el poemario. También Rudolf Steiner habla un poco de cómo el ser humano no solamente se entiende desde la razón, sino también cómo desde el pensamiento, sentimiento y voluntad. Es el cuerpo físico, la dimensión de lo visible y lo material, el alma que responde hacia lo sensible y lo emocional, y lo espiritual que responde hacia una conciencia un poco más profunda, la expresión y la conexión con lo universal. Para mí crear arte no solamente es crear, sino es tratar de tocar esa totalidad así. Sí, básicamente, con eso que decía Víctor Hugo, con esa mirada triple. A mí me gusta muchísimo la filosofía, el cine y la poesía. Siento como con la poesía uno puede un poco más sentir, con la filosofía un poco más razonar. Y el cine es como observar todo como un sueño, un movimiento, pero al final las se funden. En el verse hay pensamiento, en la idea hay contemplación y en la imagen hay revelación. Y al final todas las humanidades y todas las artes tratan de resolver una cuestión en particular, que es la cuestión del ser humano. Y pensar que cada arte o cada cosa va por su camino, me parece, no lo sé, yo siento que recaen en lo mismo. Como que si escucho cada una, si escucho que todas recaen en lo mismo, puedo escuchar al todo, puedo escuchar al ser y al todo al mismo tiempo. Y por eso cierro con este poema, por Relámpago, como quien ha entendido que los relatos sangran mentiras, que la belleza es un delirio de época y que el destino son fábulas mal contadas, no es obligatorio entender. Porque el tiempo es relativo, porque la vida es un constructo, y el destino, ¿qué es el destino, por favor? Es un juego de palabras, y es un juego básicamente este poema, es un juego como la vida, es un juego. Es ir un poco más allá de lo que conocemos y de lo que parece evidente. Como dije antes, no solo es observar la realidad, sino es transformarla y revelar algo que parece oculto, pero que en verdad no está oculto. Y bueno, con eso quiero cerrar y agradecer a todos ustedes otra vez por venir y darle las gracias otra vez.